Antonio Gramsci y Georgi Lukács. De la revolución a la batalla por la hegemonía cultural. Antonio Gramsci y Georgi Lukács. Los verdaderos creadores del neomarxismo. ¿Qué es el neomarxismo? Se suele llamar neomarxismo, o mal llamado marxismo cultural, a las corrientes que se proclaman herederas de la Escuela de Frankfurt. A diferencia del marxismo clásico, el neomarxismo abandona el concepto de lucha de clases, el materialismo dialéctico y la estrategia directa del asalto al poder. En su lugar, se propone conquistar la cultura, la ideología, la política y los sentidos comunes de una sociedad, es decir, de la llamada superestructura. Es una variante del marxismo, que busca hegemonizar la superestructura para, desde allí, controlar la estructura económica de la sociedad. El profesor emérito de Sociología en la Universidad de Cambridge, el sueco Göran Terborn, escribe sobre el neomarxismo lo siguiente. Cito y abro comillas, los neomarxistas consiguieron introducir a Marx en el canon clásico de la sociología y legitimaron las perspectivas marxistas en la mayoría de las facultades de ciencias sociales y humanidades. El marxismo se introdujo en la antropología, los economistas asimilaron las ideas neorricardianas de Gramsci, Pierre Schaeffer, y plantearon el primer desafío teórico serio al marginalismo triunfante, iniciando una confrontación entre el Cambridge inglés que defendía a Ricardo y a Marx y el Cambridge de Massachusetts, cierro comillas. Introducción a los precursores del neomarxismo. Dos teóricos marxistas, considerados precursores del neomarxismo, fueron Antonio Gramsci, 1891 a 1937, Italia, y Georgi Lukács, 1885 a 1971, Hungría. Ambos argumentaban que la cultura occidental y la religión cristiana habían enceguecido a la clase trabajadora, impidiendo que el marxismo pudiera triunfar en Occidente tras la Primera Guerra Mundial. Gramsci desarrolló muchas de sus ideas mientras estuvo encarcelado por el régimen fascista de Mussolini en 1926. Durante su juicio, el fiscal declaró: Abro comillas, debemos impedir que este cerebro funcione durante 20 años, cierro comillas. Lo que demuestra el peligro que el Estado veía en sus ideas. A pesar de esto, en prisión escribió sus famosos cuadernos de la cárcel, donde desarrolló la mayoría de sus teorías sobre hegemonía y guerra de posicionamiento. ¿Por qué se dice que el neomarxismo no busca una revolución violenta? Scioli no busca una revolución violenta a través de las armas como antes, porque en lugar de un asalto directo al poder, busca influir en la cultura y las ideas, para cambiar la sociedad desde adentro. ¿El neomarxismo es lo mismo que el marxismo cultural? No exactamente, Scioli. El término marxismo cultural se usa a veces de forma peyorativa, y académicamente hablando, es algo incorrecto, mientras que el neomarxismo es un concepto académico correcto, vinculado a la Escuela de Frankfurt. Punto 1. Antonio Gramsci y la guerra de posicionamiento. La estrategia revolucionaria de Gramsci. El escritor Bradley Thomas describe a Antonio Gramsci como un pensador cuyo objetivo era el socialismo, lo que implicaba el derrocamiento del orden capitalista. Sin embargo, a diferencia del marxismo tradicional, Gramsci propuso una estrategia distinta para alcanzar este fin. El teórico David Forgax, en su libro de Antonio Gramsci Reader, explica una distinción clave en la teoría de Gramsci, la diferencia entre guerra de movimiento y guerra de posicionamiento. Guerra de movimiento. Es un ataque frontal y directo contra el Estado, con el objetivo de tomar el poder de manera rápida, como ocurrió en la Revolución Rusa de 1917. Esta estrategia es efectiva en momentos de crisis extrema, cuando el gobierno es débil y puede ser derrocado mediante la insurrección o el conflicto armado. Guerra de posicionamiento. En cambio, esta estrategia no busca una confrontación directa con el Estado, sino un cambio gradual dentro de la sociedad civil.
la lucha no se da solo en las calles, sino en el terreno de las ideas, la cultura y las instituciones. Gramsci consideraba que, en las sociedades capitalistas avanzadas, el Estado no se sostenía únicamente por la fuerza, sino por la hegemonía cultural, es decir, la capacidad de las élites para imponer su visión del mundo como algo natural y aceptado por la mayoría. Para Gramsci, la sociedad civil, compuesta por instituciones como la educación, los medios de comunicación, la iglesia y la cultura, funcionaba como una barrera de protección del sistema capitalista, impidiendo que cualquier crisis económica derivara automáticamente en una revolución, como pensaba Karl Marx. A diferencia de Marx, quien sostenía que el capitalismo colapsaría inevitablemente debido a sus propias contradicciones económicas, Gramsci argumentaba que el sistema se sostenía más por la cultura que por la economía. Por ello, creía que antes de cualquier cambio político radical, debía producirse una transformación ideológica, ganando espacio en la educación, el arte, los medios y otras instituciones clave. Solo así se podría debilitar la hegemonía cultural de la clase dominante y preparar el camino para una transformación social profunda. En resumen, Gramsci revolucionó el marxismo al entender que la lucha no debía darse solo en el ámbito económico o militar, sino en la batalla por el sentido común y la cultura. Gramsci escribió: Cito y abro comillas, en Occidente, había una relación verdadera entre el Estado y la sociedad civil, y cuando el Estado temblaba, de inmediato se revelaba una estructura fuerte de la sociedad civil. El Estado era tan solo un último esfuerzo desesperado, detrás del cual estaba un sistema poderoso de fortalezas y terraplenes, cierro comillas. ¿Por qué Gramsci creía que la cultura era más importante que la economía en la revolución? Julie, porque la cultura moldea la forma en que las personas perciben la realidad y aceptan el sistema. Aunque existan crisis económicas, si la clase trabajadora asimila la ideología dominante como natural, no verá la necesidad de rebelarse. Para Gramsci, sin una transformación cultural previa, cualquier cambio político sería superficial y efímero. ¿Qué diferencia hay entre la guerra de movimiento y la guerra de posicionamiento? Julie, la guerra de movimiento es un ataque frontal y directo contra el poder, como una revolución armada. En cambio, la guerra de posicionamiento es una lucha prolongada en el ámbito cultural e ideológico, donde se influye en la educación, los medios y las instituciones para debilitar el control de la élite antes de tomar el poder. Punto 2. Sociedad civil y hegemonía cultural. Antonio Gramsci argumentaba que el poder capitalista no solo se sostenía a través del Estado, sino también por una red de instituciones que moldeaban la mentalidad de la sociedad, tales como iglesias, organismos de caridad, medios de comunicación, escuelas y universidades, grandes corporaciones. Para debilitar el capitalismo, Gramsci consideraba necesario infiltrar estas instituciones con pensadores socialistas, creando una nueva hegemonía cultural. Esta hegemonía permitiría la transición al socialismo sin necesidad de una revolución violenta. ¿Qué es la hegemonía cultural? Gramsci definía la hegemonía como un liderazgo cultural, moral e ideológico sobre grupos aliados y subordinados. Es decir, el cambio social no vendría de la fuerza o la imposición, sino de la persuasión. Los intelectuales, una vez posicionados en lugares de influencia, deberían obtener papeles de liderazgo dentro de estas instituciones. Con el tiempo, lograrían que la sociedad asimilara nuevas ideas, como si fueran verdades incuestionables, sin que siquiera se percibieran como producto de una lucha ideológica. ¿Cómo se infiltran las instituciones para cambiar la cultura? Julie, es un proceso sencillo, pero lleva mucho tiempo. Se logra a través de intelectuales y líderes que influyen en la educación, los medios y la política, con nuevas ideas hasta que éstas se convierten en sentido común. Ejemplos concretos.
Educación. En Argentina, la UBA y otras universidades públicas han sido espacios clave para la difusión de ideas marxistas y progresistas, influenciando a generaciones enteras de profesionales, periodistas y políticos. Profesores e intelectuales con una visión alineada a la izquierda, han logrado que conceptos como la lucha de clases o la deconstrucción cultural se asuman como realidades incuestionables. Medios de comunicación. Los grandes medios han sido esenciales en este proceso. En Argentina, medios como Página 12, Diario Digital, la TV Pública, El Destape, y también medios tradicionalmente asociados a la derecha, como TN y La Nación, han promovido una agenda que, aunque varía en enfoque, ha comenzado a incorporar algunas ideas progresistas, especialmente en lo que respecta a temas culturales y sociales. Esta convergencia de ideas, aunque desde distintas perspectivas ideológicas, refleja un cambio en el debate público y un esfuerzo por adaptar las luchas culturales a la realidad contemporánea. A nivel internacional, Hollywood ha utilizado el cine y las series para normalizar y promover ciertos valores progresistas, generando cambios culturales sin necesidad de una confrontación política directa. Feminismo radical y activismo. Movimientos como el colectivo de actrices argentinas han instalado narrativas feministas y de género que, en algunos casos, han sido utilizadas con fines políticos, presionando para cambios en legislaciones y en el discurso público. Iglesia Católica. Un caso llamativo es la transformación ideológica dentro del Vaticano y de sectores de la Iglesia en Iberoamérica. Aunque históricamente la Iglesia ha sido un pilar de valores conservadores, en las últimas décadas ha habido un giro hacia posturas más progresistas en temas como género, pobreza y ecología, alejándose de su doctrina tradicional. Este proceso ha sido señalado como parte de una estrategia gramsciana de guerra de posicionamiento. Empresas y corporaciones. Hoy, vemos cómo grandes compañías multinacionales adoptan discursos progresistas en sus campañas publicitarias y políticas internas. Marcas como Disney, Nike y Coca-Cola han promovido mensajes alineados con la hegemonía cultural dominante, contribuyendo a la transformación ideológica de la sociedad. Eso significa que todo lo que vemos en la cultura está influenciado por una ideología. Scioli, en gran parte, sí. Las ideas dominantes en una sociedad son moldeadas por quienes tienen el poder de difundirlas. Es muy difícil escuchar esto, pero es una realidad. Gramsci entendió que el verdadero poder no estaba solo en el Estado o en la economía, sino en el control del pensamiento y la cultura. Por eso, incluso intelectuales que hoy serían sus adversarios, reconocen su influencia en el mundo actual. Punto 3. La importancia de los intelectuales. Según Gramsci, los intelectuales debían desempeñar un rol clave en la transformación social, ocupando puestos de liderazgo en instituciones estratégicas como la educación, los medios de comunicación y la cultura. En lugar de una dominación violenta, abogaba por la persuasión ideológica como el método más efectivo para cambiar la sociedad. La idea de Gramsci se ha materializado en diversos movimientos políticos y culturales a lo largo del siglo XX y XXI. Los intelectuales han sido clave en la difusión de ideas, que han reconfigurado el pensamiento de sociedades enteras. Ejemplos concretos. Educación y universidades. En Argentina, la Universidad de Buenos Aires, que es pública, y otras universidades nacionales, han sido semillero de intelectuales, con una fuerte inclinación hacia el marxismo y el progresismo. Figuras como Ernesto Laclau, quien desarrolló la teoría del populismo utilizada por el kirchnerismo, han sido fundamentales en la formación ideológica de líderes políticos. En Iberoamérica, intelectuales como Boaventura de Sousa Santos han promovido una agenda decolonial y anticapitalista en el ámbito académico. Medios de comunicación. En Argentina, periodistas e intelectuales ligados a la hegemonía cultural progresista dominan espacios clave en los medios masivos.
Programas como los de Víctor Hugo Morales, Roberto Navarro o Cintia García, alineados con una visión kirchnerista, marcan la agenda informativa en sectores amplios de la población. En el ámbito internacional, figuras como Noam Chomsky han sido referentes intelectuales para movimientos de izquierda en todo el mundo. Industria del entretenimiento. En Hollywood, la producción cinematográfica ha sido un canal clave para la difusión de valores progresistas. Empresas como Disney, Netflix y Warner Bros. Han impulsado narrativas sobre diversidad, equidad y justicia social, integrando estos conceptos en sus películas y series. En Argentina, el colectivo de actrices argentinas ha tenido un papel fundamental en la instalación de debates públicos sobre feminismo y derechos de género. Religión y activismo. La Iglesia Católica, tradicionalmente asociada a valores conservadores, ha experimentado un cambio ideológico en las últimas décadas. El propio Papa Francisco, con su énfasis en el ambientalismo y la justicia social marxista, ha sido señalado como un líder que ha incorporado elementos del pensamiento progresista en la doctrina católica. Este fenómeno también se observa en comunidades evangélicas y otros credos, donde grupos activistas han promovido cambios doctrinales en temas como género y política social. Gramsci pensaba que los intelectuales eran más importantes que los obreros en la revolución. Scioli, no más importantes, pero sí esenciales, porque eran quienes podían cambiar la forma en que la sociedad veía el mundo. Mientras que el marxismo clásico veía en los obreros la fuerza revolucionaria, Gramsci entendió que sin un cambio en la mentalidad de la gente, una revolución política no tendría éxito a largo plazo. ¿Qué pasa si un intelectual piensa diferente? Scioli, excelente pregunta. Puede ser marginado o atacado, si sus ideas van en contra de la hegemonía dominante. Lo podemos ver hoy en día en todos los ámbitos, especialmente en los medios de comunicación y el mundo académico. Ejemplos de intelectuales marginados. En Argentina, el economista Javier Milei fue ridiculizado durante años por sus posturas libertarias, hasta que logró una gran aceptación popular. Su discurso en contra del estatismo y el keynesianismo lo hizo blanco de ataques desde sectores progresistas. El filósofo y politólogo argentino Agustín Laje, conocido por sus críticas al feminismo radical, postmarxismo y a la ideología de género, ha sido censurado y boicoteado en distintas universidades de Iberoamérica. En el ámbito internacional, Jordan Peterson, un psicólogo canadiense, que criticó las leyes de identidad de género en Canadá, sufrió una intensa campaña de desprestigio, incluyendo intentos de censura en redes sociales y boicots en universidades. Estos casos demuestran que la hegemonía cultural no solo busca difundir ciertas ideas, sino que también se encarga de silenciar o ridiculizar a quienes la cuestionan, manteniendo su control sobre la sociedad. Punto 4. La revolución pasiva y el fascismo. Gramsci puso el caso del fascismo italiano de su época como un ejemplo de revolución pasiva. Como lo hizo notar, el fascismo económico consiste en el hecho de que la estructura económica es transformada de una manera reformista, desde el individualismo, hacia una economía planificada, una economía dirigida. Este cambio ayudó a facilitar la aceptación extendida de la noción de un control centralizado mayor sobre la producción, sin que, en la realidad, se quite el control de los medios de producción a los capitalistas o que se eliminen las utilidades. ¿Gramsci veía al fascismo como algo bueno o malo? Scioli, Gramsci veía al fascismo como algo negativo, ya que lo consideraba un obstáculo para la revolución socialista. Sin embargo, lo estudió detenidamente, para entender cómo el fascismo lograba transformar la sociedad sin necesidad de una revolución violenta. Su análisis le permitió desarrollar su teoría de la hegemonía cultural, con la cual buscaba lograr el cambio social a través de la persuasión ideológica en lugar de la fuerza. ¿El fascismo era de Benito Mussolini? Mussolini
¿No era comunista? ¿Era liberal? ¿Por qué acusan a la derecha de ser fascista? ¿Me puedes explicar todo esto, por favor? Giuli, sí, el fascismo fue impulsado por Benito Mussolini, pero no era un movimiento de derecha en el sentido clásico. De hecho, Mussolini, inicialmente fue comunista y luego socialista. Mussolini nunca fue liberal. El liberalismo se basa en la libertad individual, el libre mercado y el Estado limitado, mientras que el fascismo promovía un Estado fuerte, centralizado y con control sobre la economía y la sociedad. Hoy en día, muchos asocian el fascismo con la derecha por desconocimiento histórico o porque simplemente repiten lo que han escuchado sin investigarlo. Pero si prestamos atención a las propias palabras de Mussolini, queda claro su pensamiento estatista. Como él mismo dijo. Cito y abro comillas. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, cierro comillas. Esta frase resume la esencia del fascismo, el Estado por encima de todo, lo que se aleja completamente de la idea de un Estado pequeño y limitado, propia de la derecha liberal. Entonces, ¿por qué la izquierda acusa a la derecha de ser fascista? Es una estrategia política. Al etiquetar a sus oponentes como fascistas, buscan deslegitimarlos y silenciarlos, aunque en realidad el fascismo comparte más elementos con el socialismo que con el liberalismo clásico. Volviendo a nuestro tema específico, ¿qué es entonces una revolución pasiva? Giuli, una revolución pasiva, es un cambio en la estructura económica y social, sin una confrontación violenta armada directa, sino a través de reformas y control cultural. Ya hace tiempo que las teorías de Gramsci se vienen aplicando y ya dieron sus frutos hoy en día. Punto 5. Georgi Lukács y el terrorismo cultural. El otro gran precursor del neomarxismo fue Georgi Lukács, filósofo marxista húngaro. Lukács, al analizar el fracaso de la revolución marxista, se preguntaba. Cito y abro comillas, ¿quién nos salvará de la civilización occidental? Cierro comillas. En 1919, durante su breve tiempo en el poder, como comisario de Cultura, en la República Soviética Húngara, Lukács lanzó un programa experimental conocido como terrorismo cultural. Este intento de cambio radical de la sociedad incluía conferencias sobre sexualidad promiscua, distribución de literatura contra la familia tradicional, ataques a la monogamia y a la religión. Este programa fue un intento temprano de socavar la cultura tradicional, y puede ser considerado un precursor de lo que más tarde, Antonio Gramsci teorizó como la guerra de posicionamiento. En este sentido, Lukács intentaba cambiar gradualmente los valores sociales y culturales, no a través de una revolución violenta, sino minando y socavando los cimientos ideológicos de la sociedad. Más tarde, estas ideas serían desarrolladas por la Escuela de Frankfurt, que expandió el concepto de revolución cultural a lo largo del siglo XX. ¿Por qué Lukács decía que había que salvarse de la civilización occidental? Giuli, Lukács decía esto, porque creía que la cultura tradicional y la religión eran obstáculos fundamentales para que la gente adoptara el comunismo. Desde su perspectiva, las estructuras ideológicas de la civilización occidental, como la familia nuclear, la monogamia y la religión, formaban barreras para la transformación revolucionaria. Para él, la sociedad debía liberarse de estas estructuras, para avanzar hacia un sistema más igualitario basado en el marxismo. ¿El terrorismo cultural de Lukács tenía algo que ver con la violencia? Giuli, no en el sentido físico. El terrorismo cultural no se refería a violencia física, sino a un ataque ideológico. Lukács y otros pensadores proponían una revolución de las ideas, en la que se cambiaran los valores tradicionales por ideas más radicales y progresistas. ¿Y hoy en día? Giuli, definitivamente lo vemos hoy en día, especialmente entre las ideas del progresismo.
se han promovido cambios en la percepción de la sexualidad, se han cuestionado las bases de la familia tradicional o mejor dicho, natural, y se ha atacado la monogamia y la religión como instituciones restrictivas. Estos temas son parte de los debates públicos actuales, con movimientos que promueven la liberación sexual y que abogan por redefinir el concepto de familia. Punto 6. Conclusión. Gramsci argumentaba que el fracaso de la revolución obrera en Occidente se debió, en gran medida, a la influencia de la cultura tradicional. Para él, la solución para los comunistas era librar un combate cultural, infiltrando las instituciones claves, para transformar la sociedad occidental desde dentro. El impacto de sus ideas sigue siendo visible en la actualidad. La pregunta que queda abierta es, ¿estamos viendo ya el resultado final de la guerra de posicionamiento en el mundo actual? Hoy en día, ¿sigue existiendo la guerra de posicionamiento? Julie, sí, la guerra de posicionamiento sigue muy presente en la actualidad. De hecho, se ha transformado y adaptado a los nuevos contextos sociales, políticos y culturales. Lo que Gramsci describió como una lucha por la hegemonía cultural, está más vigente que nunca, y se puede ver claramente en los debates actuales sobre valores sociales, identidad de género, derechos civiles, y la redefinición de instituciones tradicionales como la familia, la religión o el Estado. Hoy en día, esta guerra no se libra tanto a través de conflictos violentos, sino mediante el cambio gradual de las ideas dominantes, que influyen en la manera en que las personas piensan, se comportan y se organizan socialmente. Desde los movimientos progresistas, hasta las políticas públicas y las campañas mediáticas, estamos siendo testigos de cómo se reconfiguran las estructuras ideológicas, que antes parecían sólidas. El proceso de hegemonía cultural de Gramsci se ha convertido en una batalla por el control de los discursos en los medios de comunicación, en las universidades y en los movimientos sociales. Es una guerra que ocurre lentamente, pero con efectos profundos, ya que va moldeando las mentalidades y las creencias de las generaciones actuales, que, a su vez, influirán en el futuro. Así que, más que haber desaparecido, esta guerra sigue siendo un elemento clave de la lucha ideológica contemporánea. ¿Cómo podemos saber si estamos influenciados por una hegemonía cultural? Julie, la clave está en cuestionar las ideas que nos rodean y analizar quién las promueve y con qué intención. Es un proceso sencillo en concepto, pero difícil de llevar a cabo, ya que a menudo las ideas dominantes son tan naturales para nosotros que se vuelven casi invisibles. Punto 7. Reflexión final. A lo largo de este análisis, hemos explorado cómo Antonio Gramsci y Georgi Lukács sentaron las bases del neomarxismo, al entender la lucha ideológica como el motor del cambio social. Gramsci, con su teoría de la hegemonía cultural, demostró que las ideas dominantes no se imponen solo por la fuerza, sino que son interiorizadas a través de instituciones clave, como los medios, la educación y la religión. Lukács, por su parte, vio la cultura como el campo de batalla central, donde la revolución debía gestarse erosionando las estructuras tradicionales desde dentro. Hoy, esa transformación cultural es una realidad. La hegemonía ya no se sostiene solo en el poder político o económico, sino en una ideología progresista que ha permeado todos los aspectos de la vida. Desde la educación y el arte hasta la política y las relaciones personales. El postmarxismo ha logrado posicionarse como la nueva ortodoxia cultural, desplazando valores tradicionales en favor de una matriz ideológica, que redefine constantemente normas y creencias. Este proceso no es accidental ni neutral, sino el resultado de una estrategia consciente de reconfiguración social. ¿Hasta qué punto somos conscientes de esta transformación? ¿Cuánto influyen estas ideas en nuestra percepción del mundo y en nuestra toma de decisiones? Solo con una lectura crítica de Gramsci, Lukács y la tradición neomarxista, podremos entender los mecanismos detrás de este cambio y cuestionar el rumbo que está tomando nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos hasta el final.
Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.